Bueno, perfecto. Entonces vamos a colocar esto por acá y vamos a hacer la presentación amplia. Muy bien, listos. Bienvenidos entonces a la charla del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los marcos y la revisión de la literatura y vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean cómo se puede aplicar esto. De todas maneras, como les decía, hay unos videos que les envié en días anteriores, en este fin de semana, para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, entonces ya hemos ido paso a paso, ya ustedes tienen la idea de investigación, ya ustedes tienen el marco conceptual de todos los pasos que se tienen que hacer para la propuesta de investigación, ya están escribiendo su pregunta de investigación, ya saben cómo se hace una pregunta de investigación y ya están entonces en el momento de mirar cómo plantear el problema y cómo justificar su problema, pero para ello se tienen que basar en la revisión de la literatura, saber si realmente este proyecto que ustedes quieren hacer ya fue hecho, ya fue publicado, y entonces habría que cambiar de tema de investigación o buscar algún elemento diferencial que no se ha hecho para que se mantenga el proyecto. Entonces, justamente por eso es muy importante hacer los marcos y la revisión de la literatura, un aspecto importantísimo a tener en cuenta. Entonces, hoy vamos a hablar de teoría, marco teórico, que son los marcos que hoy nos vamos a dedicar a puntualizar. Muy bien, cuando uno habla de teoría, ¿qué representa o qué significa una teoría? Una teoría es un conjunto de proposiciones. Proposiciones significa afirmaciones, ¿no? Cuando tú dices voy a hacer una proposición, me refiero a que voy a hacer una afirmación. Entonces, una teoría es un conjunto de proposiciones que están relacionadas lógicamente, expresando relaciones entre varios constructos o proposiciones diferentes. Eso es una teoría. Es un conjunto de proposiciones que están relacionadas lógicamente y que generan un constructo, que generan un constructo como tal. Una teoría realmente es una descripción abstracta de las relaciones entre conceptos que nos ayudan a comprender el mundo. Y de hecho, el mundo está basado en teorías. Entonces uno como científico genera teorías obviamente que están expresadas en forma de hipótesis y que usted quiere confirmarlas con su investigación, ¿no? Hay varios tipos de teorías que usted puede tener en cuenta. Hay unas que se llaman teorías descriptivas. Las teorías descriptivas nombran y caracterizan un fenómeno. Esas son las teorías descriptivas, nombran y caracterizan un fenómeno. Tenemos otras teorías que son las teorías explicativas. Las teorías explicativas aclaran las relaciones entre los fenómenos. Tenemos también las teorías emancipadoras que articulan la opresión de un pueblo, por ejemplo, una teoría emancipadora, o teorías disruptivas que amplían el conocimiento existente o lo refutan. Y hay teorías predictivas. Estas teorías predictivas predicen un resultado basado en entradas específicas. Entonces, fíjate que cuando hablamos de teorías no nos podemos quedar en un solo concepto de teoría. Hay diferentes tipos de teorías que ustedes pueden considerar o tener en cuenta. Ahora, los niveles de teorías, también todas estas teorías se pueden clasificar en niveles. Por ejemplo, hay un nivel que es un nivel abstracto. Las teorías abstractos tienen que ver con patrones naturales o patrones sociales. Las teorías de rango medio incluyen interacciones humanas y las microteorías ya son teorías a nivel individual. Entonces, todo ese conjunto de teorías que hemos mencionado, las descriptivas, las explicativas, las emancipadoras, las disruptivas, las predictivas, podríamos clasificarlos en esos niveles de teorías abstractas, rango medio o microteorías. Bueno, ya arrancamos con la teoría. Las teorías que son proposiciones que quieren articularse de manera lógica, proposiciones que son afirmaciones con respecto a un fenómeno en un momento determinado. Pero hablemos del marco teórico, porque eso es lo que ustedes van a hacer y que creo que empezaron a hacer el fin de semana con alguna de las ayudas que les envié, pero que tienen que concretar en esta semana, el marco teórico de su proyecto de investigación. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es un conjunto de conceptos y premisas lógicamente desarrollados y conectados, elaborado a partir de una o más teorías que un investigador crea para apoyar un estudio. Entonces, ¿cuál es la teoría que ustedes tienen de cada uno de sus proyectos? Es lo que ustedes tienen que empezar a pensar y cómo a partir de estas teorías crean unas proposiciones que están lógicamente encadenadas y que obviamente ustedes van
a mirarlas a partir de ese marco teórico. ¿Qué hay al respecto de lo que ustedes quieren investigar en su problema de investigación? Entonces recuerden, el marco teórico es ese conjunto de conceptos y premisas lógicamente desarrolladas y conectadas, que están elaborados a partir de una o más teorías, y que obviamente ese marco teórico es el que le da la fortaleza al planteamiento de su problema y a su justificación. ¿Qué hay en la literatura? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué otros investigadores en el mundo, pensando lo mismo que ustedes están teniendo ahí en su problema de investigación, han encontrado, han propuesto, han afirmado, han publicado? Eso es bien importante tener en cuenta esto. Ahora, el investigador debe definir los conceptos y teorías que proporcionarán la base de la investigación, unirlos a través de conexiones lógicas y relacionar estos conceptos con el estudio que se está llevando a cabo. O sea, esto es bien importante. Ustedes, para crear ese marco teórico, tienen que hacer la búsqueda amplia de la información y deben organizarla de manera lógica. Este autor, ¿qué idea generó? ¿Qué idea creó? ¿Qué cosa encontró? Y este otro autor, ¿qué idea generó? ¿Qué encontró? Y cómo yo lo concateno y lo escribo para generar mi marco teórico como tal. Ustedes como investigadores entonces tienen que buscar el estado del arte, que es ese marco teórico de la investigación y del problema que ustedes están enfrentando. Y lo deben concatenar. Julanito de tal en tal país encontró esto. Julanito de tal en tal país encontró esto que era similar a lo que este señor dijo, o que complementaba lo que él dijo, o que es contrario a lo que él dijo. Entonces aquí hay una controversia. Mientras que unos encontraron esto, otros encontraron esto. Y probablemente la controversia se da porque eran diferentes poblaciones o estudiaron la enfermedad en diferentes momentos evolutivos y por eso llegaron a conclusiones diferentes. O sea, empiezas tú a buscar en el marco teórico el concepto de lo que está publicado y empiezas a confrontarlo y a organizarlo para darle forma a esa idea de investigación que tú estás haciendo, ¿no? En resumen, un marco teórico es un reflejo del trabajo que realiza el investigador para utilizar una teoría en un estudio determinado. O sea, cada investigador que tú has encontrado en tu revisión sistemática de la literatura te va a dar una teoría, te va a definir una afirmación de lo que hizo, de lo que encontró, y tú en ese marco teórico tienes que incluir todo lo que está descrito, publicado en la literatura con respecto a tu problema de investigación. Ahora, el marco teórico te da pie para la justificación de por qué debes realizar este estudio. Entonces, si encuentras tú que hay mucha controversia, si encuentras tú que pese a toda la investigación que se ha hecho hay muchas dudas, que no se ponen de acuerdo, que hay de pronto espacios de no conocimiento, eso es lo que justifica por qué vas a realizar tu investigación. O sea, tú haces una búsqueda amplia de la información, extraes toda esa información para crear tu marco conceptual, tu marco teórico, y esto es lo que lleva a justificar por qué sí vas a hacer esta investigación, o por qué ya no la vas a hacer porque ya se hizo la investigación, o por qué sí se justifica hacerla porque aunque se hizo una investigación muy parecida a la que tú quieres hacer, los autores o lo que está descrito en la literatura no es completa, no se ha hecho de forma completa, hay baches o hay espacios en donde puedes tú empezar a generar una pregunta de investigación que complemente la información que se ha publicado hasta ese momento. Ahora, ese marco conceptual describe el estado del conocimiento conocido. ¿Qué se ha conocido hasta ahora? ¿Qué se ha conocido y publicado hasta ahora del problema? Obviamente estás haciéndolo a través de eso que es la revisión sistemática de la literatura. A ver, por aquí tengo un compañerito que quiere ingresar. Permítame un minutico. Vamos a ver. ¿Quién quiere ingresar? Discúlpeme un minutico. Vamos a mirar acá. Creo que hay un compañero que no ha podido ingresar. A ver si podemos ingresarlo para que pueda estar en la conferencia. Qué pena la interrupción. A ver, vamos a mirar acá. ¿Quién está? Sí, creo que hay un compañero que no puede ingresar. Listo, ya ingresamos a Edwin. Bueno, sigamos avanzando. Me disculpan la interrupción. Ya estamos todos aquí completos. Entonces, seguimos en el concepto del marco conceptual.
El marco conceptual te da la justificación de por qué vas a realizar este estudio. Describes el estado del conocimiento conocido generalmente a través de la revisión de la literatura. Esto te permite identificar lagunas en nuestra comprensión del fenómeno o problema. Y además describe los fundamentos metodológicos del proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque tú vas a mirar en esa revisión sistemática cómo el mismo problema que tú quieres enfrentar lo han enfrentado otros investigadores utilizando qué metodologías, ¿no? Que este investigador utilizó un enfoque descriptivo netamente del problema, no, que este investigador hizo un estudio contrastando casos y controles, no, que este investigador hizo un estudio de cohorte, no, que este investigador pudo desarrollar un ensayo clínico aleatorizado, no, que este investigador hizo un enfoque del problema a partir de una revisión sistemática, metaanálisis del problema. O sea, empiezas tú a ser parte de la comunidad científica internacional porque te acercas a lo que otros están haciendo y ya formas parte de esa comunidad porque quieres aportar algo nuevo a ese problema que otros están también enfrentando y que están analizando. Ahora, este marco conceptual responde por qué es importante esta investigación. O sea, ahí viene la justificación, porque cuando tú vas a hacer a partir del marco teórico y el planteamiento del problema, terminas después haciendo la justificación. ¿Por qué es importante que yo dedique esta parte de mi tiempo a esta investigación? ¿Y qué contribuciones podrías hacer a estos hallazgos? Podrías hacer a lo que ya se conoce. O sea, ahí viene el concepto que hemos hablado de la innovación en investigación. Tú tienes que tener la capacidad de aportar algo nuevo a la ciencia. No puedes repetir la repetición de la repetidera, lo que otros han hecho, sino a partir de lo que otros han hecho, conocer qué es lo que hace falta y aportar para esa frontera que veíamos en la primera charla del conocimiento, ampliarla. Entonces, eso es lo que justifica tu investigación. ¿Por qué es importante esta investigación? A partir de lo que yo conozco, de lo que otros han hecho y lo que falta por hacer y cómo yo puedo contribuir con mis hallazgos de mi propuesta de investigación a prolongar la frontera del conocimiento, a hacer innovación. Bueno, aquí y quiero dejarles esta referencia bibliográfica del doctor Barpio y colaboradores. Aquí estamos viendo cómo a partir de los datos tú puedes ir de un enfoque que es un enfoque subjetivista, inductivo, hasta el marco conceptual o cómo puedes a partir del marco conceptual llegar a un enfoque objetivo deductivo. De hecho, nosotros estamos partiendo de aquí, de la cáscara, de la periferia, de construir el marco conceptual, el conceptual framework. Entonces, esto es lo que tú debes estar construyendo. Estás construyendo el marco conceptual y a partir de esta construcción del marco conceptual vas a ir al marco teórico y a partir de ahí vas a generar una teoría y a partir de ahí vas a llegar a unos datos. O sea, este es el proceso que nosotros vamos a seguir. Pero uno también podría seguir el proceso contrario, a partir de una información ya recolectada, de una base de datos ya que exista, pues hacer el proceso contrario. Entonces, quiero que ustedes, por favor, en su tiempo libre, lean este artículo, yo se los voy a compartir ahora al final de la charla para que lo lean, para que entiendan este proceso en donde nosotros estamos. Nosotros estamos arrancando desde acá, desde el marco conceptual, desde el marco teórico y vamos a ir poco a poco hasta llegar a capturar los datos para mirar si los datos se corresponden con las hipótesis de lo que nosotros habíamos planteado o no se corresponden y si eso va a generar innovación y nuevo conocimiento. Bueno, entonces uno se pregunta en este momento cuáles son las funciones de los marcos. ¿Qué funciones pueden tener estos marcos que nosotros estamos construyendo? Las principales funciones de los marcos son los siguientes. Primero, ayuda a prevenir errores. ¿Y por qué los marcos o esa revisión del marco teórico ayuda a prevenir errores? Porque les tengo que decir que la ciencia no es perfecta y el ser humano no es perfecto. Todos nosotros cometemos errores conscientes o inconscientemente. El investigador también puede cometer errores consciente o inconscientemente, pero esos errores, por lo general, y esas limitaciones y esas frustraciones y esos alcances limitados de las investigaciones, por lo general los investigadores los colocan en sus trabajos de investigación. Entonces,
como parte importante de los trabajos de investigación, cuando uno publica un trabajo de investigación, uno dice las fortalezas de este estudio fueron tales y tales y tales, pero también en la publicación uno coloca las limitaciones de este estudio fueron tales y tales y tales. Y entonces, cuando tú empiezas a ver que otros autores han intentado acercarse a la verdad, tratando de realizar esos trabajos de investigación, y encuentra uno que han tenido limitaciones o que se han presentado errores, pues uno aprende de los errores de los demás para no cometer los mismos errores en tu investigación. Errores como cuáles, como sesgos de selección, como que de pronto tú incluiste pacientes de pronto muy seleccionados y dejaste por fuera otros que podrían ser muy importantes. Errores como sesgos de información, pues aplicaste un instrumento y resulta que este instrumento no era un instrumento validado y este instrumento generó sesgos en las respuestas de los encuestados y esto generó sesgos de información que hacen que el estudio pierda validez. Por ejemplo, reclutaste un grupo de pacientes que era muy limitado, con un tamaño de muestra muy limitado y no encontraste diferencias estadísticamente significativas. Entonces, esto se da porque no calculaste un buen tamaño de muestra y al no calcular un buen tamaño de muestra, pues no puedes encontrar diferencias, aunque sí existan diferencias, ¿ok? Eso es el error tipo 2. Lo otro importante es de pronto que utilizaste métodos estadísticos que no eran los métodos ideales o escogiste un diseño de investigación que no era el diseño ideal para dar respuesta a esta. Profe, qué pena, creo que no sé qué le pasó al micrófono. No se le escucha. No, profe, o sea, se ve que está hablando, pero no se escucha nada. Pareciera que se hubiera desconectado el micrófono porque no sale nada. Tal vez, profe, tal vez cambió el dispositivo de entrada en la reunión de Meet. No sé si de pronto ese sea el problema. Sí, profe, yo creo que es entrando a Zoom, entrando a Meet, qué pena, y en la configuración de ajustes de audio, al lado del micrófono. El micrófono a la izquierda, yo creo. Donde dice micrófono externo, quizás pueda ser ahí cambiando esa función. No, doctor, no se escucha. Aló. Ahora sí, Ahí doctor. se escuchó. Ah, profe, yo creo que será problema como tal del micrófono que tienen en el auricular porque lo movió y sí se escuchó, pero ya no se escuchó. Pero ¿Sí me escuchan o no me escuchan, chicos? Sí, Sí, señor. señor.
Bueno, de pronto es el micrófono que tiene algún defecto. Bueno, voy a volverme entonces a ver dónde íbamos, dónde se perdió el audio. En la diapositiva anterior al final, profe. ¿Está acá? Sí, señor. Bueno, entonces retomemos aquí. Entonces, fíjense que las principales funciones de los marcos teóricos, primero era ayudar a prevenir errores, aprendiendo de los errores que han cometido los otros investigadores en los artículos que han publicado. Entonces, uno empieza a mirar los errores que puedan tener los otros trabajos, errores como cuáles, sesgos de selección, se seleccionaron de forma sesgada pacientes, se dejaron pacientes valiosos por fuera, sesgos de información, donde los formatos de información pueden predisponer a respuestas sesgadas por parte de los participantes, sesgos en cuanto a tamaño de muestra, que el tamaño de muestra fue limitado, y al tener un tamaño de muestra limitado, nosotros no podemos llegar a conclusiones reales de las diferencias entre grupos. Sesgos en cuanto, o errores en cuanto al tipo de diseño que ustedes escogen para una investigación, resulta que no era el mejor diseño para la investigación, y ustedes escogieron ese diseño. Lo otro importante que se puede presentar en un momento determinado, tipo de análisis inadecuado estadístico, entonces debieron hacer una NOVA o debieron hacer un Kurzgesagt-Wallis y no hicieron el que debían hacer, etcétera. Entonces todo eso es muy importante en la revisión del marco teórico, porque en el marco teórico podemos acercarnos a errores potenciales que se pueden y que hicieron algunos otros autores cuando enfrentaron el mismo problema que yo estoy enfrentando, y me enseña a evitar que yo tenga esos errores. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. perfecto. Lo otro importante es que este marco teórico me orienta sobre cómo realizar el estudio. O sea, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes se ha tenido en cuenta estos estudios, cómo se han recolectado los datos. Eso me permite capturar información para optimizar mi trabajo, en qué lugares se ha llevado a cabo esta investigación, qué diseños metodológicos se han utilizado previamente. O sea, por eso es tan importante el marco teórico. El marco teórico no solamente te dice qué se ha hecho, sino que te dice cómo se ha hecho, qué tan bien se ha hecho, qué tan mal se ha hecho, qué falta por hacer. Entonces te da a ti, tú alimentas esa cabecita, ese cerebro que tienes para ir metiendo toda esa información e ir construyendo tu marco teórico y ir pensando en tu proyecto. O sea, es pensando en tu proyecto para que tengas un proyecto mucho mejor de los que han hecho y para que responda realmente de manera eficiente a la pregunta de investigación que te has planteado. Ahora, fíjate que vamos acá, ayuda a prevenir errores, orienta sobre cómo realizar un estudio, amplía el horizonte y guía al investigador para que centre el problema. Uno, además, como yo les decía, uno como investigador Nobel, uno quiere agarrar todo el mundo. Y entonces, a partir de esta investigación, ganarse el premio Nobel. Y a partir de esta investigación, responder absolutamente todas las preguntas. Cuando la calidad y lo mejor de un investigador, de una investigación, es ser lo más concisa, concreta posible. Yo con esta investigación quiero responder esta pregunta y quiero centrarme en esta pregunta. No quiero solucionar todas las preguntas del mundo, y eso es lo que es importante. Te ayuda esta revisión de marco teórico a centrarte en el problema. Documenta la necesidad de realizar el estudio. O sea, a partir de lo que estás haciendo en el marco teórico, ayudas a justificar, hacer la justificación de tu investigación. Conduce al establecimiento de hipótesis, porque acuérdate que tú tienes que una etapa después del planteamiento del problema que termina con la pregunta de investigación y que después viene la justificación. Ahí viene la hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Tanto la hipótesis alterna tuya como la hipótesis nula, que es la que vas a probar estadísticamente. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación, porque a partir de ahí empiezas a ver como lo que yo siempre les he dicho mentalmente. Esto es como un rompecabezas, y en ese rompecabezas hay piezas que se han ya hecho a partir de investigaciones, pero hay partes que faltan completar. Esas partes que hacen falta completar son la investigación de innovación, que es lo que ustedes quieren hacer. Y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Por qué provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio? Porque es que a partir de lo que tú encuentres, eso que tú encuentres lo tienes que contrastar con lo que está publicado. Y eso forma parte de la discusión, de la etapa de la discusión de tu trabajo. O sea, en la discusión de tu trabajo, cuando llega uno a la sesión de discusión, la primera parte de la discusión es un resumen
de los principales hallazgos que tú encontraste en tu investigación. Terminó entonces ya todo lo que era el marco teórico, ya planteaste el problema, ya hiciste la pregunta de investigación, ya justificaste, ya hiciste la hipótesis, ya hiciste el diseño metodológico, ya hiciste la investigación, ya tienen los resultados y ahí viene la discusión. En la discusión, el primer párrafo de la discusión es: esta investigación tiene como hallazgo principal tales y tales y tales y tales y tales y tales cosas. ¡Prum! Ese es el primer párrafo de la discusión. Posteriormente en la discusión viene entonces la contrastación de tus hallazgos con lo que se dice o se encuentra en la literatura, y eso tú ya lo hiciste en tu marco teórico. Entonces, por eso, en un momento determinado, el marco teórico te permite interpretar los resultados de tu estudio, porque en la discusión tú vas a discutir tus resultados y los vas a comparar con lo que ha estado previamente descrito en la literatura, que tú ya lo encontraste cuando hiciste la referencia de este marco teórico. Muy bien. Entonces, este papel de los marcos teóricos, antes de recolectar los datos, porque esto lo hacemos antes de recolectar los datos. No hemos llegado ni a recolectar los datos, estamos construyendo nuestra idea de investigación. Entonces, este papel de los marcos permite aprender más acerca de la historia, del origen y del alcance del problema de investigación. Resulta que nosotros, cuando llegamos a este problema, tenemos que tener claridad que no somos los primeros que llegamos a este problema. Este problema, muy probablemente, otros lo han confrontado, se han acercado a él, se han tratado de hacer desarrollo de investigación con respecto a este problema. Entonces, lo más importante es que ustedes forman parte ya de la historia de este problema, porque ya cuando ustedes empiezan a enfrentarse a él, tienen que ver lo que otros han hecho, y entonces tienen que aprender acerca de esa historia, de ese origen, de esos alcances, de su problema de investigación. También te permite conocer qué métodos se han aplicado exitosa o no exitosamente, de manera errónea, para estudiar el problema específico o los problemas relacionados. También este papel de los marcos o del marco teórico te permite saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Hasta dónde ha llegado la ciencia en este momento específico. Y te permite identificar variables que requieren ser medibles y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. O sea, a partir de esa revisión en profundidad del marco teórico y de ver cómo otros investigadores han enfocado este problema, tú empiezas a decir, oye, pero fíjate que los investigadores en este trabajo, por ejemplo, tuvieron en cuenta la edad de los pacientes, tuvieron en cuenta la etnia porque parece que influía mucho, no tuvieron en cuenta el índice de masa corporal, tuvieron en cuenta la presión arterial, tuvieron en cuenta el tipo de alimentación que tienen. O sea, esas son las variables que tú vas a tener que tener en cuenta para recolectar esa información de tus pacientes y muy probablemente para incluirlas en el análisis estadístico, si quieres incluir, por ejemplo, modelos de regresión logística, lineal, modelos predictivos, vas a tener que en cuenta esas variables porque esas variables fueron significativas en otros estudios previamente publicados. También este papel de los marcos es muy importante porque nos permite decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos. Cómo fueron los instrumentos que utilizaron los investigadores. Utilizaron instrumentos de entrevista dirigida, entrevista directa, autorreporte en un momento determinado, utilizaron medios electrónicos, utilizaron medios en papel. Entonces, ¿cómo les fue con esa información? Y eso no lo van a decir los otros estudios, porque los otros estudios nos van a decir, sabe que una falta de respuesta de un 20-30%, no todos respondieron la encuesta, no todos respondieron de forma adecuada, hubo muchos errores en la recolección de esta información. Entonces, esa información del marco teórico nos va a permitir capturar toda esa información de esa experiencia previa de los otros investigadores. También nos va a permitir resolver cómo pueden analizarse los datos. ¿Qué métodos estadísticos de análisis utilizaron los otros investigadores con respecto al problema o tema particular que están analizando? Refinar el planteamiento del problema. Todo esto nos permite refinar cuál es el problema que yo quiero plantear y sugerir hipótesis y justificar la importancia del estudio. O sea, esta etapa en la que empezamos, a partir que empezamos este fin de semana y que vamos a complementar esta semana, es súper importante. Cómo construir ese marco teórico. Miren la importancia que tiene para alimentarnos en todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, ahora, esto es, fíjense que es antes de recolectar los datos.
Esto es el papel del marco teórico antes de recolectar los datos. Pero también tenemos que enfocarnos en el papel de los marcos teóricos después de recolectar los datos, cuando usted ya tiene los datos, cuando usted ya recolectó los datos. Entonces, ¿para qué va a servir de ese papel de ese marco teórico? Para explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente en ese marco teórico, lo que les había comentado. Y eso forma parte de lo que nutre la discusión del artículo, para analizar formas de cómo podemos interpretar los datos, para ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, para construir una teoría y generar explicaciones al respecto de esta teoría, y además para desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. O sea que, chicos y chicas, esta etapa en la que ustedes están involucrados es súper importante y deben tomarla con la mayor seriedad posible y deben disfrutarla y deben aprovecharla, porque esta es la construcción o la base del edificio que va a construir usted y que va a terminar generando una Empire State o un edificio de conocimiento enorme. Entonces, muy importante el marco teórico. Y ahora, la pregunta es cómo organizamos y construimos este marco conceptual. Algunos sugieren el mapeo o el método de mapeo, que consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el marco conceptual. Otros sugieren el método de índices, que articula todo a partir de un índice general. O sea, cómo organizamos toda esa información que yo voy a estar construyendo en este marco. Bueno, el método del mapeo implica elaborar un mapa conceptual y con base en este mapa conceptual profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco conceptual. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura depende de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento bien enfocado. Y el método de mapeo puede ser, por ejemplo, aquí un ejemplo. El objetivo de un estudio hipotético fue validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano. Esa era, por ejemplo, un ejemplo de una investigación. Ellos querían validar una escala para medir ese clima organizacional en el contexto laboral mexicano. Entonces, la revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran definiciones y modelos de clima organizacional, causas y efectos de este, así como instrumentos que lo midieran, por lo que se debió recurrir a investigaciones que consideraran sus componentes en dimensiones o variables. Y fíjate que basado en eso que ellos querían hacer, pues ellos hicieron una estrategia de búsqueda utilizando palabras que involucraran todo ese contexto que querían analizar. Fíjate cómo es el contexto. Querían hacer una escala y validarla para medir el clima organizacional en el contexto laboral en un país como México. Entonces, fíjate qué elementos tuvieron ellos en cuenta en ese método de mapeo de la información que necesitaban ir a buscar. Primero, querían buscar clima organizacional. Y entonces buscaron palabras mesh, palabras que fueran ya codificadas. Y en inglés, como estas búsquedas se hacen en inglés, clima organizacional es organizational climate. Se utilizó debido a que representaba el área central del estudio, clima organizacional. Pero ellos querían medir. Entonces, la medición es measurements en función de que se pretende validar un instrumento de medición. Y obviamente las definiciones, porque se requería la definición del concepto, y las dimensiones y los factores, dimension and factors, que se buscaba considerar las dimensiones concebidas como parte del clima organizacional. Y obviamente ellos querían modelos. Y entonces, para encontrar modelos, ellos querían encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos. Entonces, tales palabras dieron origen a las palabras que eran la referencia para la búsqueda. Entonces, ellos decían clima organizacional, definiciones, dimensiones, medición y modelos. Eso con respecto al método de mapeo. Y entonces los conceptos claves del mapa permanecen o se desglosan en subtemas, porque uno puede tener los ítems básicos, pero puede ir desglosándolo en subtemas según la literatura. Por ejemplo, definiciones. Entonces, esencia, medida múltiple de los atributos organizacionales, medida perceptiva de los atributos individuales, medida perceptiva de los atributos organizacionales, individual y colectiva, objetivo subjetivo, y las dimensiones,
más de 85 distintas. Las más comunes eran moral, dimensión de apoyo a la dirección, de innovación, de percepción de la empresa o de identificación con la empresa, de comunicación, de percepción del desempeño, de motivación intrínseca, de autonomía y otros. O sea, fíjate que a partir de esos grandes bloques usted puede ir degranando cosas específicas que quiera usted usar para esa construcción de esas palabras que van a permitir buscar toda la información y construir su marco conceptual. Ahora, una cosa importante, esto también genera instrumentos para medirlo. Entonces ellos detectaron 28 instrumentos, 5 validados para medir ese ambiente laboral en un momento determinado, y modelos para diversidad, modelos para mediación, modelos para procesos de juicio. Entonces todo esto les permitió entonces ya tener toda la estructura para irse a buscar la información y crear su marco teórico, su marco conceptual. Esto con respecto a mapeo. Usted define elementos que forman un marco, un mapa conceptual, y a partir de esos elementos y sus criterios básicos y sus criterios degranados pueden ir a buscar esta información. Pero otra manera, como habíamos dicho, era el método de los índices, ya no el método del mapeo como tal, sino el método de los índices, que es otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico. Consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo de global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico para posteriormente colocar la información, o sea, las referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación de crear este método de índices se le llama vertebrar el marco o la perspectiva teórica, o sea, generar una columna vertebral de esta. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de construir un marco teórico conceptual a partir de índices. Tenemos temas generales, tema 1, tema 2, tema 3, tema K. Después subtema 1, subtema 2, subtema K, que surge a partir de cada uno de estos temas, y después las referencias que ya están soportando cada uno de estos subtemas. Entonces vas construyendo toda esa estructura mental que va a dar origen a las palabras claves que vas a usar para hacer tu búsqueda de información, ¿no? Y entonces todo esto nos va a llevar a revisar la literatura. Nos toca revisar la literatura. ¿Pero en qué consiste la revisión de la literatura? La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar. Son 3 elementos importantes. Detectar dónde está la información, la que me va a servir y que forma parte de mi pregunta de investigación y de mi investigación. Ya la detecté, pero el siguiente paso es cómo obtenerla, o sea, cómo la llevo a mi computador, cómo la tengo en mi computador. Porque yo puedo detectar mucha información, pero no tiene abstract, está en revistas que tiene usted que pagar, no tiene el full test completo, entonces la detectó, pero no la pudo obtener. Entonces necesitamos no solamente detectar la información, sino obtenerla. Y después de que la tenemos obtenida, debemos consultarla, debemos leerla. Y yo les pasaba por aquí en este fin de semana una pequeña charla sobre la crisis de la lectura. Los estudiantes en el mundo entero se están acostumbrando a hacer audiovisuales y a leer poco. Entonces quiero que cada uno de ustedes se ponga la mano en el pecho y en la cabeza y diga, ¿será que eso me cae a mí? ¿Será que a mí me gusta más ver, escuchar en vez de leer? Pues esta es una prueba de fuego para que ustedes mismos se midan el aceite y me digan, y se digan a ustedes mismos, si realmente yo soy un buen lector o no soy un buen lector, si realmente los medios actuales de tanto streaming, de tanta televisión, de tantas grabaciones, de tanta cosa audiovisual me están alejando. Y si es así, vale la pena que este trabajo de investigación te reconcilie con la lectura, porque la lectura es fundamental. Ustedes tienen que leer. De ahí el peligro de la inteligencia artificial. Si usted le entrega toda la inteligencia artificial y usted le sube el PDF a la inteligencia artificial y le dice, inteligencia artificial, léame el PDF, sáqueme las conclusiones y deme un resumen, usted está cortando su capacidad lectora. Y usted probablemente pueda que muestre más eficiencia en lo que está haciendo, pero a la larga eso le va a costar capacidad de desarrollo intelectual. O sea que aprovechemos este trabajo que estamos haciendo para que ustedes se enfrenten a la lectura. Ustedes encuentran los artículos y empiezan a leerlos, los empiezan a consultar
y empiezan a extraer las ideas principales de esos artículos y empiezan con esas ideas principales a construir su marco teórico. ¿Ok? Entonces, en la revisión de la literatura, volvemos a insistir, detectamos, obtenemos y consultamos la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se deben extraer y recopilar la información relevante y necesaria. Ahora, debemos reflexionar sobre muchas cosas cuando usted se va a sentar frente al computador a hacer la búsqueda de la literatura en PubMed. ¿Qué quiere buscar? ¿Cómo buscarlo? ¿Quiero ser preciso, o sea, muy específico, o quiero ser exhaustivo, o sea, muy amplio? Preciso significa una búsqueda específica en donde yo quiero específicamente solo artículos que me hablen de este tema, o quiero ser más amplio, menos específico, más sensible, en donde quiero hacer una búsqueda que me asegure que no voy a dejar ningún artículo potencialmente útil por fuera. ¿Qué tipo de documentos quiero indagar? ¿Quiero buscar solamente estudios de corte transversal? ¿O quiero buscar estudios solamente de cohortes? ¿O quiero buscar estudios solamente de casos y controles? ¿O quiero buscar estudios solamente de revisiones sistemáticas? ¿O cualquier tipo de estudio y no tengo limitaciones para eso? ¿Cuánto tiempo tengo? Y eso es lo que siempre les he dicho a ustedes. Ustedes tienen que ser conscientes del tiempo. ¿Cuánto tiempo realmente le puedo dar a esta investigación? Bueno, ahora estoy en vacaciones, no estoy haciendo nada, tengo todo el tiempo del mundo, pero cuando ya empiece el semestre, en unos 8 o 10 días, ustedes van a decir, bueno, y entonces ahora, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a mis materias y cuánto le voy a dedicar a mi investigación? ¿Y qué acceso a documentos tengo en cuanto al alcance? ¿Será que mi biblioteca de la UIS me da todos los artículos que yo necesito? ¿O será que el doctor Oscar Aranal también tiene acceso a la biblioteca de la Universidad Javeriana, a la biblioteca de la Universidad de Harvard, a la biblioteca de Erasmus University, que me permite entonces obtener información que no puedo obtener? Porque si no, me toca pagar por los artículos para poderlos tener. Entonces, eso es bien importante. Esas son preguntas que usted se tiene que hacer antes de sentarse en ese buscador de PubMed. Y bueno, tengo entonces que formular preguntas estructuradas a partir de las cuales yo puedo obtener el esquema de búsqueda de la literatura. Entonces, ya habíamos hablado de las preguntas PICO, del enfoque PICO, para poder tener una pregunta bien estructurada. Los componentes de una pregunta estructurada que pueden ser de dos formas. Entonces, está el PICO-REDS, o el PICOS, o el PICOT que habíamos hablado. Entonces, en PICO-REDS estamos participantes o personas, la P, la I, la intervención o la exposición, la CO son las comparaciones, la R son los resultados y la ES son los estudios o los tipos de estudio, que es una manera en español de decir lo mismo que habíamos dicho de PICOT. O también tenemos participación, intervención, exposición, comparación, desenlace y tipo de estudio. Fíjate que el PICOT con la primera T, hasta ahí es lo que más frecuentemente se usa, pero habíamos visto en la clase pasada que se podría utilizar una doble T, que la segunda doble T se refería a qué. ¿A qué se refería la segunda doble T? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda a qué se refería la segunda doble T? ¿Alguien que me diga? Al tiempo y al tipo de estudio, profe. Ajá, la primera T, el tipo de estudio, y la segunda, el tiempo. Si tú consideras que en un momento determinado debes considerar el tiempo, porque existen variables dependientes del tiempo que puedan ser importantes, entonces le agregas la segunda T. Si el tiempo no es tan importante, no le agregas la segunda T. Eso me parece muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos la base fundamental, se llama PICO. Entonces, pacientes o problema, por ejemplo, sujetos sobre los cuales se quiere extrapolar conclusiones. El ejemplo, en los pacientes fumadores, entonces mi población son fumadores. La intervención, que es ya sea intervención o la exposición, tratamiento, factor pronóstico, es la alternativa sobre la que tiene duda clínica o incertidumbre, la factor de exposición o intervención. Por ejemplo, en estos pacientes, la terapia de sustitución de nicotina. La comparación es la alternativa que ha demostrado efectividad o que es la estándar o la que se quiere comparar, por ejemplo, en este caso, frente a otros métodos de soporte. Y el desenlace es, como les digo, lo que me interesa de mi estudio, el desenlace final. En este ejemplo, resulta eficaz en términos de abandono del hábito tabáquico. Entonces, fíjate la pregunta, en los fumadores,
La terapia de sustitución de nicotina frente a otros métodos de soporte resulta eficaz en términos de abandono del hábito tabáquico. Entonces ahí está construida toda la pregunta pico. Pregunta pico a partir de la cual se van a sacar las palabras claves o mesh para hacer la búsqueda de la información. Entonces, debemos pensar en las fuentes de información. Las fuentes de información son los materiales que contienen los datos útiles para construir mi marco teórico. Y necesitamos satisfacer la demanda de información o conocimiento. ¿Dónde están esas fuentes de información? Hay varias fuentes de información importantes. Pues vamos a hacer una pequeña práctica en PubMed, pero PubMed no es la única fuente. Por ejemplo, nosotros podemos, si queremos hacer un ensayo clínico, la fuente en donde están los mejores ensayos clínicos de más alta calidad es esta base de datos que se llama Cochrane Library Plus. Esta Cochrane Library Plus es la base de datos donde se agrupan los principales estudios tipo ensayo clínico que se han realizado y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con alta calidad. Agrupa documentos basados en gran evidencia científica, por ejemplo, revisiones sistemáticas y metaanálisis, revisiones Cochrane, fundamentalmente, dadas específicamente a partir de ensayos clínicos y últimamente a partir de algunos ensayos observacionales o estudios observacionales. Esta es la que vamos a practicar hoy en la segunda parte de la charla, que es la PubMed Online, que está disponible en forma gratuita, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que incluye muchas áreas clínicas, e incluso no solamente áreas clínicas, sino también áreas biológicas también, y es la más utilizada mundialmente. Tenemos también el Embase, que proporciona información de las diferentes áreas de las ciencias de la salud, es del Elsevier, y es la base de datos europea. Y realmente si uno empieza a hacer búsquedas en PubMed y las compara con las búsquedas en Embase, casi que se contraponen la una con la otra, pero hay una pequeña diferencia de un 20 a 30% de artículos que o se consiguen una o se consiguen la otra. Entonces, si no quieres perder ese 20 a 30% de artículos que podría no estar referenciado en la base americana de PubMed Online, pero que podría estar referenciada en la base europea, pues puedes tener acceso a Embase. Nosotros en el grupo de electrocardiografía, a través de la biblioteca de la Universidad Javeriana, soy egresado de la Javeriana, podemos tener acceso al Embase. Y entonces podemos tener una búsqueda más completa de la información, evitamos perder ese 20-30%. También hay otra base de datos que se llama CINAHL, que son las siglas de Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Esta base de datos es para información que realizan los colegas profesionales de otras áreas de la salud diferente a la medicina, por ejemplo, enfermería, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, fisioterapia, pueden estar haciendo estudios que tienen que ver con mi problema de investigación. Entonces, si quieres hacer estudios donde el enfoque son desarrollados estas investigaciones por otros colegas del área de la salud, puedes usar o revisar esta base de datos. Esta base de datos la tenemos en la biblioteca de la UIS. EBSCO, es una base de datos que cubre diferentes áreas de ciencias y humanidades. También la tenemos en la UIS, en la biblioteca. Y otras bases de datos, por ejemplo, si quieres hacer un estudio en psicología, Psychological Abstract, o si quieres hacer en medicina alternativa, hay una base de datos que se llama la Alien and Alternative Medicine, y estas que valen la pena también investigar, Web of Science, Google Scholar y otras. Entonces, es muy importante que cuando tú haces el marco teórico, no te puedes casar en una sola base de datos. Tienes que utilizar PubMed, Embase, Web of Science, ESCO, incluso la base de datos aquí no está mencionada en este momento, pero la vamos a mencionar, que es la base latinoamericana. Resulta que los trabajos publicados en Latinoamérica, Iberoamérica, España y todo desde México hasta la Patagonia, incluyendo Brasil, está incluida en una base que se llama la base LILACS. La base LILACS es una base latinoamericana de investigación que involucra no solamente artículos en español, sino también en portugués. Y si tu estudio, por ejemplo, es un estudio en Chagas, obviamente mucho de lo que se ha hecho en Chagas está publicado en esa base de datos LILACS y vale la pena que se busque también esa base LILACS, ¿no? Bueno, entonces tú ya tienes tu pregunta pico. Muy bien. Y entonces vas a ir a una de estas bases de datos y vas a hacer la búsqueda de la información. Y entonces, por ejemplo, tienes que utilizar idealmente unos términos que se llaman los términos MESH. Los términos MESH son encabezamientos médicos subjetivos
que es el vocabulario utilizado para adjudicar términos específicos a la referencia de los artículos. Entonces, esos términos mesh los vamos a ver que se pueden encontrar en la base de datos de PubMed y puedes entonces tú usar tu aproximación de búsqueda aplicando esos términos mesh fundamentalmente, porque los artículos, los bibliotecarios han organizado los artículos y los han puesto de acuerdo a esas palabras mesh. Pero resulta que esto se aplica sobre todo para PubMed o para base de datos PubMed. Pero tú podrías estar utilizando un vocabulario estructurado trilingüe. Trilingüe significa inglés, español y portugués. Y este término se llama términos DEX, en donde está ajustado el español al inglés y al portugués, y está creado por esta institución que es Virime, y que se utiliza para bases de datos como Lilacs, y también se puede utilizar para bases de datos como Mainline. O estos términos mesh, debes tú combinarlos, y los debes combinar con unas cosas que se llaman los operadores booleanos. Los operadores booleanos son términos que te permiten ligar información. Por ejemplo, tenemos aquí AND. El término AND se llama intersección, recupera cita que contengan todos los términos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy buscando esta información en amarillo que debe estar teniendo en cuenta los dos componentes de las dos palabras involucradas. Entonces, eso se llama el intersecto. El intersecto que vemos aquí en esta gráfica es donde como su nombre lo dice, se cruza información del primer círculo y el segundo círculo y solo en esa zona están combinadas las dos. Entonces, si yo necesito que mi información de búsqueda tenga esas dos palabras sí o sí, no puede darme ninguna que tenga una parte o la otra parte, yo tengo que utilizar el término AND. El término AND me liga, me intersecta dos palabras y artículos que tengan esas dos palabras incluidas. Tenemos también otro que es el OR. El OR recupera citas que contengan cada uno de los términos por aparte o los dos términos simultáneos, o sea, que te incluye todas las palabras y todos los artículos que tengan uno o el otro o los dos al mismo tiempo. Entonces, fíjate que por eso el OR, que es más amplio, está mostrándote toda esta forma de la circunferencia. Y también tenemos un booleano muy importante que es el NOT. El NOT es el booleano de exclusión. O sea, excluye citas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con hipertensión, pero no me interesa la hipertensión pulmonar. Yo quiero la hipertensión sistémica normal. Entonces yo puedo colocar hypertension and not pulmonary. Entonces, no pulmonary significa que me está excluyendo los artículos que tengan la palabra pulmonary, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Mis palabras mesh las debo mezclar con and, con or o con not para hacer una búsqueda más eficiente de la información en la literatura. Muy bien. Entonces, eso con respecto a palabras mesh, palabras que ya están codificadas, que ya están incluidas en las bibliotecas y que basado en esas palabras claves se fueron clasificando los artículos en esas bibliotecas digitales. Pero resulta que a veces no todos los términos de investigación se han convertido en palabras mesh. Y hay algunos términos que no son mesh, que son del lenguaje popular. Entonces, esos términos que no son mesh, yo también los puedo utilizar como lenguaje natural, como términos libres, pero para incluirlos los debo incluir entre comillas, para decirle al software que es un término que no es mesh, pues es un término que yo quiero que se ubique, ¿no? En cambio, los términos mesh o dash, pues que son palabras claves o directores y que me dan una mayor precisión. Cuando yo utilizo mesh, me da una mayor precisión. Cuando yo utilizo mesh mezclado con lenguaje natural, me da un mayor alcance en cuanto a exhaustividad, en cuanto a una búsqueda más sensible. Entonces, por este lado, tenemos una búsqueda más sensible si yo combino términos mesh con términos no mesh. Y por este lado, me da una mayor precisión cuando yo solamente baso mi búsqueda en palabras mesh o palabras DEX. Muy bien, aquí hay unos tutoriales, creo que son los mismos tutoriales que yo les compartí este fin de semana, para que ustedes miren los tutoriales. Incluso les mandé también un par de artículos para que ustedes los lean, para que a partir de esta información puedan ustedes hacer su primer taller de
búsqueda de información. Hoy lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo se puede ir haciendo, ¿ok? Ahora, una cosa también importante es que a medida que usted va encontrando esta información, la tiene que extraer la información y escribir en su marco teórico, párrafo por párrafo, qué es lo más importante de ese artículo, qué más le aportó para construir su marco teórico. Y cada vez que usted extrae información de un artículo y lo transforma y lo reescribe y lo expresa en el marco teórico, usted tiene que poner la referencia. Usted tiene que poner la referencia. Entonces es muy importante que usted coloque las referencias de esta información cuando está construyendo su marco teórico. Y para ello tiene que citar la bibliografía. Entonces, ¿eso qué dice? Que dentro del artículo, todas las ideas que usted vaya escribiendo debe colocarle un numerito, y ese numerito, o algunas revistas colocan letras, esa letra debe usted referenciarla de dónde sacó esa idea, de dónde sacó esa conclusión. Entonces, la cita bibliográfica hace alusión dentro del texto de trabajo o documento científico a ideas o frases que usted ha tomado de otra fuente, ¿no? Y eso permite que el lector, si está interesado en esa idea o en esa frase que usted referenció, pueda él ir al artículo original y profundizar al respecto, ¿no? O sea, remite al lector a la fuente donde se extrae la información. Muy bien. Entonces tenemos aquí la referencia bibliográfica, que es una descripción estructurada que especifica en detalle el documento de donde se obtuvo la información, y la bibliografía o lista de referencias, que es una lista ordenada de documentos consultados durante la preparación del trabajo o de la investigación. Hay varios estilos y varias normas para que usted vaya redactando estas referencias bibliográficas. El estilo bibliográfico recoge directrices sobre los elementos necesarios en cada tipo de documento, el orden y el formato. Y obviamente la selección del estilo o norma lo define ¿quién? Lo define la institución donde usted está presentando su tesis de maestría o su tesis de doctorado, donde ellos le dicen, mire, el documento que usted me va a entregar tiene que ser con las normas APA o con las normas Vancouver, que son las que más se usan. O eso lo define también la revista a la cual usted va a mandar su artículo para publicar. La revista a la cual usted va a mandar su artículo para publicar le dice, mire, usted me manda el artículo y las referencias me las hace en formato APA o me las hace en formato Vancouver. Entonces, ese estilo de las referencias depende mucho de el que va a recibir esa información, si es el director de la tesis de maestría o doctorado y en esta institución tenemos estas normas, o si es una revista donde usted va a mandar la información, ¿ok? Entonces, fíjate cómo es el estilo APA y el estilo Vancouver. Y aquí hay un poquito más de información. Aquí les dejo la referencia para que usted lo consulte más en detalle sobre algunos aspectos más profundos. Mira el estilo APA. El estilo APA dice autores, entre paréntesis, año de publicación, después título del artículo, revista, coma, volumen, entre paréntesis el número y las páginas. Ese es el estilo APA. Y mira el estilo Vancouver, ¿en qué se diferencia? También utiliza autores, pero después de los autores viene el título del trabajo, después viene la revista en la cual se publicó, después el año de publicación y después el volumen, el número y las páginas. Entonces se van a encontrar que algunas revistas piden que las referencias bibliográficas se escriban en función del estilo APA y otras piden que se escriba en el estilo Vancouver. Lo ideal es que mantengan el mismo estilo, pero no es conveniente que usted mezcle lo uno con lo otro. Que usted en su referencia bibliográfica, entonces la mitad utilizó el estilo APA y la otra mitad utilizó el estilo Vancouver. No es válido. O se casa usted con el APA o se casa con el Vancouver. ¿Quién define eso? Lo define no usted, lo define la institución que va a recibir su protocolo, la institución que va a recibir su trabajo, es la que dice, no, yo recibo trabajo solamente bajo estilo APA o yo recibo trabajo solo bajo estilo Vancouver, ¿no? Muy bien. Miren aquí el ejemplo de estilo APA. Este es un autor, Walchins, Sandler, Plumer, Green, Anderson, Hain. Muy bien. Y después inmediatamente coloca aquí el título. 6-year Fallout of Preventive Intervention for Children Divorce and Randomized Control Trial. Después viene el nombre de la revista. Aquí está el volumen, el número y las páginas. Este es el estilo APA. Mira cómo es el estilo Vancouver. También tiene los apellidos de los autores,
pero inmediatamente después de los apellidos de los autores no viene el año de publicación, sino viene el nombre del artículo. Characterization of the elective binding pattern in human spermatosoma after swinging up sedation. Después, ¿qué viene? Después viene el nombre de la revista, el año de publicación, punto y coma, el volumen, el número, 2 puntos y las páginas que tiene ese artículo. Entonces, ¿se parecen? Sí, se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, ¿de qué depende, como les digo, que escojamos el estilo APA o de qué depende que escojamos el estilo Vancouver? Depende de la institución que va a recibir el manuscrito, de la revista que va a recibir el manuscrito, de la tesis de grado o de maestría que va a recibir este documento, ¿ok? Ya hay gestores, uno puede ayudarse con algunos gestores. Zotero almacena datos de identificación del documento, organiza etiquetas de referencias, está de referencias en línea, o Mendeley, que es una red social académica que permite compartir referencias, permite crear bibliotecas, realizar anotaciones y lecturas de documentos PDF desde cualquier dispositivo. O tenemos uno que es muy famoso, que es el EndNote, bastante potente, que permite buscar información y a medida que busca la información permite recuperar las bases de datos, gestionarlas, exportarlas, etc. La diferencia es que mientras que Zotero y Mendeley, los procesos básicos son gratis, no son costosos, ni son onerosos, EndNote sí es un software que necesita pago. Usted paga por EndNote. Paga entre 2 a 3, 4 millones de pesos para poder tener ese manejo. Entonces, obviamente, si podemos utilizar Zotero o Mendeley para referenciación bibliográfica, pues muchas veces se prefiere antes que EndNote. Pero EndNote es más profesional y es más completo como tal. Entonces, aquí los que quieran profundizar en Zotero, aquí está la página para descargar y crear una cuenta en Zotero. Muy bien. Entonces, acá está esta información. Y acá hay un video utilizando Zotero para que les indique cómo puede utilizar Zotero para sus referencias bibliográficas. Aquí también para Mendeley, les dejo la página principal de Mendeley, les dejo unos videos y tutoriales de cómo utilizar Mendeley, cómo comenzar con Mendeley, cómo importar documentos, cómo organizar documentos, cómo generar citas, cómo encontrar artículos rápidamente, cómo eliminar duplicados, etc. Y acá tenemos EndNote, que es el más profesional, también hay una página en donde usted puede consultar cómo hacer la referenciación de su información en EndNote, y aquí hay un enlace de un video para poderlo realizar como tal. ¿Ok? Y como les decía, toda esta información está basada en su libro texto, la 6ª edición, no la 5ª, tengo que corregirlo porque estamos ya con la 6ª edición, la que les compartí en la 6ª edición. Todos tienen el libro de metodología de la investigación, todos pudieron bajarlo, todos lo han podido ir leyendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí o no? ¿Qué dicen los chicos y las chicas del curso? ¿Sí han podido revisar el libro que les dejé? Que todas las charlas se basan en ese libro. Si tienen dudas, si quieren profundizar, ahí está el libro para que puedan profundizar en un momento determinado. ¿Ok? Aquí les dejo más bibliografía para que ustedes puedan ir profundizando en la búsqueda de esta información como tal. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Está quedando claro todo, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Y entonces vamos a ponerles un tema. Vamos a ponerles un tema fundamental. ¿Están viendo mi hojita de Word? Sí. Sí, señor. Sí, Voy a poner señor. un tema que venimos trabajando en este momento con el grupo de investigación, con unos chicos del grupo de investigación. Nosotros queremos saber cuáles son los principales criterios que existen publicados en la literatura para el diagnóstico electrocardiográfico de las taquicardias de complejos anchos. Ustedes saben que una taquicardia es una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto en un adulto y que el complejo QRS en condiciones normales debe tener menos de 3 cuadritos pequeños, menos de 0,12 segundos. Cuando usted tiene pacientes que su corazón va a más de 100 por minuto, eso es taquicardia. Y si a eso le unimos que el paciente tiene un complejo QRS de más de 0,12, esa es una taquicardia de complejos anchos. Ahora, ¿cuál es la importancia de este que estamos queriendo nosotros hacer?
que la taquicardia de complejos anchos es una enfermedad que puede originarse en el ventrículo o puede originarse a nivel supraventricular. A nivel supraventricular es en las aurículas. Entonces, ¿cómo así? Si a mí se me origina una taquicardia en el ventrículo, ¿por qué es de complejos anchos? Porque o se originó en el ventrículo derecho o se originó en el ventrículo izquierdo. Entonces, el foco que originó la taquicardia está en alguno de los dos ventrículos, pues esa masa muscular ventricular donde está el foco es la primera que se despolariza. Y tardíamente el estímulo llega a la que está bloqueada o la que está alterada, la que no está generando el foco. Entonces, por eso produce un complejo QRS ancho. Eso para taquicardias ventriculares. Taquicardias ventriculares que son altamente mortales, porque una taquicardia ventricular se sostiene poco en el tiempo y el paciente empieza a hacer disfunción hemodinámica, empieza a bajar el gasto cardíaco y posteriormente empieza a hacer paro cardíaco y muerte súbita. Entonces, las taquicardias ventriculares son muy peligrosas por eso. Pero yo también podría tener una taquicardia de complejos anchos que no nazca en los ventrículos, sino que nazca arriba en las aurículas. Y entonces, ¿por qué me da complejos anchos? Porque el paciente probablemente tiene un bloqueo de rama previo, preestablecido, o porque hay un bloqueo de conducción en las ramas dependiendo de la frecuencia. Esas, o porque hay un Wall Parkinson Y, o hay un as anómalo que es el as de Ken, que favorece una taquicardia de complejos anchos, que es un Wall Parkinson Y. Estas taquicardias también son muy importantes detectarlas porque el tratamiento de las taquicardias supraventriculares con aberrancia es diferente al tratamiento de las taquicardias ventriculares. Si usted en un momento determinado las confunde y le da a la una el tratamiento de la otra, usted puede hacer que el paciente se choquee, se hipotensione, le dé un paro cardíaco y se le muera en el mismo momento que usted le está colocando el medicamento. Y entonces, esa es la preocupación mundial. ¿Cómo podemos diferenciar taquicardias de complejos anchos? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para taquicardias de complejos anchos? ¿Será que existe algún criterio que sea mejor que el otro? ¿Será que yo puedo crear un nuevo criterio para poder hacer el diagnóstico de taquicardia de complejo ancho? En eso estamos trabajando. Y entonces el problema que viene acá es que las taquicardias de complejos anchos son muy importantes. Aclarar su diagnóstico para dar un adecuado tratamiento. O sea, debemos tener claridad en el diagnóstico de las taquicardias de complejos anchos para dar un adecuado tratamiento, porque si nos equivocamos, podemos complicar a los pacientes. Y estas taquicardias se diagnostican en el electrocardiograma. Entonces, mi problema es que no existe un único criterio y no existe o no se conoce en la literatura cuál es el mejor criterio que haga con mayor certeza, con mayor sensibilidad, con mayor especificidad el diagnóstico de una taquicardia de complejos anchos. Entonces, fíjate que aquí empezamos a tener problemas. Las taquicardias de complejos anchos son más importantes en adultos. Entonces, la población serán pacientes adultos, muy bien, con taquicardia de complejos anchos, O sea, que nos hagan una frecuencia cardíaca de más de 100 y tengan un complejo QRS de más de 0,12. Y entonces, ¿yo qué quiero mirar? Yo quiero mirar en esta taquicardia de complejos anchos, la intervención, quiero mirar los diferentes algoritmos diagnósticos. ¿Cuáles son los mejores algoritmos diagnósticos para hacer esta taquicardia? Algoritmos diagnósticos. Y quiero compararlo entre ellos, comparar diferentes algoritmos entre ellos. ¿Para qué? Para diferenciar cuál es una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Entonces, fíjate que ahí ya voy construyendo a partir del problema
del problema y de mi pregunta de investigación, que mi pregunta de investigación podría perfectamente ser en pacientes adultos con taquicardia de complejos anchos, ¿cuál es el mejor algoritmo diagnóstico comparativo entre ellos? Algoritmo diagnóstico comparativo para diferenciar una taquicardia supraventricular con aberrancia versus una taquicardia ventricular. Entonces, fíjate que aquí estoy ya haciendo el problema y aquí estoy abajito haciendo la pregunta de investigación. Y aquí abajo, esta pregunta de investigación la estoy convirtiendo en una pregunta pico. Investigación. Entonces, fíjate que eso es lo que ustedes van a tener que hacer entre hoy y mañana. Entonces, ya sabemos cuál era el problema. Las taquicardias de complejos anchos son muy importantes. Aclarar su diagnóstico para dar un adecuado tratamiento, porque si nos equivocamos, podemos complicar a los pacientes dándole un tratamiento que no corresponde y obviamente ahí el paciente se va a choquear o se va a morir. Y esto, la pregunta de investigación en pacientes adultos, mira, aquí vamos a ir corrigiendo, en pacientes adultos, porque no me interesa pediatría, para esta situación particular es más en adultos, en pacientes adultos con taquicardia de complejos anchos, ¿cuál es el mejor algoritmo diagnóstico comparativo para diferenciar taquicardia supraventricular con aberrancia versus taquicardia ventricular? Y esta pregunta que la he hecho de manera lingüística, la convierto en esto: población adultos con taquicardias de complejos anchos. Intervención o comparación, diferentes algoritmos diagnósticos. Esta es la intervención, los diferentes algoritmos diagnósticos. La comparación es entre ellos, cómo los diferentes algoritmos pueden comparar. ¿Para qué? Para que me definan si es una taquicardia ventricular o una taquicardia ventricular más aberrancia. Basado en esto, tómenle una fotico con su celular a esto, por favor, en este momento, para que me sigan. Tómenle una fotico. Basado en esto, voy a ir a PubMed. Entonces, basado en esto, me voy a PubMed. Entonces, me voy aquí, en PubMed, www.pubmed.gov. Muy bien. Y entonces voy a, en primera instancia, convertir esta pregunta que yo estaba aquí haciendo en el criterio de búsqueda. Entonces lo puedo hacer empezando desde lo más básico. Yo digo, taquicardia de complejos anchos es white complex tachycardia, entre comillas, taquicardia de complejos anchos. Aquí es taquicardia, muy bien. White complex taquicardia, muy bien. White complex taquicardia. Y quiero mezclar taquicardia de complejos anchos and diferentes algoritmos. Algorithms. Entonces coloco acá. Si tengo dudas de cómo se escribe algorithms, pues entonces yo lo coloco acá. Digo, ¿será que es? Porque todo está en inglés, ¿no? Entonces yo digo, ¿será que así es como se escribe algorithms? Entonces, si tengo dudas, yo copio aquí y le digo a Google, a Gemini IE, le digo, Gemini, ayúdame aquí que tengo dudas. ¿Cómo se escribe algoritmo en inglés? Y entonces, Gemini me dice que algoritmo en inglés se escribe así. Entonces, se escribe como algoritmo. Vamos a mirar si lo escribimos como debía ser.
Si tienen dudas, ahí sí la inteligencia artificial les puede ayudar para aclarar esas dudas, pero no para que haga su pensamiento, ¿no? Entonces, no es que no la utilicemos, pero que la utilicemos en forma adecuada. Entonces, vamos aquí y me voy aquí a PubMed y le digo que algoritmo se escribe así. Y entonces lo comparo. ¿Sí lo había hecho bien? Algo, ¿no ves? Que había colocado una Y y le había colocado una S. Entonces, Y, tan taquicardia, y entonces aquí la reemplazo. Voy reemplazando para que sea lo más exacto posible porque este buscador es muy sensible a errores. Entonces, aquí ya estoy construyendo mi búsqueda. Entonces, yo digo, quiero entonces artículos que hablen de taquicardia de complejos anchos y que me hablen de algoritmos y que me definan si es una taquicardia ventricular, entonces ventricular taquicardia, ventricular tachicardia. Entonces, quiero que tengan artículos que me hablen de taquicardias de complejos anchos y algoritmos y que me hablen de taquicardia ventricular o de taquicardia supraventricular. Entonces coloco acá, abro paréntesis, OR, y entre comillas, supraventricular taquicardia. Supraventricular taquicardia. Tachicardia. Listo. Cerramos aquí y cerramos acá. Entonces, ¿cómo les parece hasta ahora? ¿Les parece que estamos bien? Ay, lo borré. Lo borré. Qué bobito. Vamos a hacerlo. Para que los que estaban no se habían pillado. White, complex, tachicardia. Míralo, aquí ya lo habíamos puesto. Listo. And estos conectores booleanos tienen que ser en mayúscula, ¿no? Tienen que ser en mayúscula. Lo colocamos acá. Muy bien. And, aquí ponemos en mayúscula. And, decíamos algoritmo. Muy bien, entonces aquí. Algoritmo. Pero un momento. Algoritmo en inglés, algorithm. R-I-T-H-M. Entonces, algo, R-I-T-H-M. Muy bien. Y seguimos aquí, and. Muy bien. Abramos paréntesis. Ventricular taquicardia. Ventricular tachicardia. Cerramos comillas. Or, muy bien. Supraventricular tachicardia. Muy bien. Tachicardia. Cerramos aquí paréntesis. Muy bien. Hacemos la búsqueda. ¡Pum! Entonces, señores, con esa búsqueda encontramos 16 artículos. Entonces acá, un score de algoritmo en taquicardia de complejos anchos, taquicardia ventricular o no taquicardia ventricular. Aquí la Mayo Clinic, de un calculador de taquicardia ventricular para la Mayo Clinic. Muy bien. Interpretar taquicardias de complejos anchos con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Qué interesante, hay un artículo acá. Una novel forma de prospectivamente evaluar algoritmos electrocardiográficos incrementados con inteligencia artificial, taquicardia de complejos anchos, continúa la evolución de criterios diagnósticos, taquicardia de complejos anchos aplicables en niños. Bueno, muy bien, no queríamos niños, bueno, como no colocamos limitaciones, pues nos coloca todo lo que no colocamos de limitación. Taquicardia de complejos anchos, discriminación usando mapeo dinámico del electrocardiograma, validación de un electrocardiograma simple para detectar taquicardia ventricular
y fórmulas de taquicardia ventricular con algoritmos nobles y taquicardia con ritmos irregulares. Y nos muestra algunos más, estuvimos en el 10 y nos muestra más y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjate cómo utilizando esta información, yo tengo una información un poquito limitada, porque imagínate, yo esperaba muchos más artículos. Cuando eso ocurre, yo puedo ayudarme de un bibliotecario experto en revisiones sistemáticas y en búsqueda de la literatura que me pueda ayudar. Pero gracias actualmente a la inteligencia artificial, yo puedo utilizar la ayuda de la inteligencia artificial para que me refine los términos de búsqueda. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo le puedo decir a Gemini lo siguiente. Primero le tengo que dar el perfil que él va a utilizar. Gemini actúa como un bibliotecario experto en búsquedas de información de la literatura médica. Listo. Entonces, actúa como bibliotecario experto en búsqueda de información de la literatura médica. ¡Pum! Yo le digo eso a Gemini, a cualquier inteligencia artificial que ustedes tengan, y entonces él me dice, entendido, asumo formalmente el rol. Como bibliotecario, médico especialista en búsqueda de información científica, estoy listo para ayudarte a diseñar y ejecutar estrategias de búsqueda bibliográfica de alto nivel, rigurosas y reproducibles. En lo que puedo ayudarte, estrategias de búsqueda avanzadas, formulación de cadenas de búsqueda estructurada utilizando lenguaje controlado, mesh, entre, dex, términos de texto libre con operadores booleanos, and, or not, truncamientos y términos de proximidad, selección de bases de datos, adapto búsquedas para PubMed Online o para Embase o Cochrane o Scopus o Web of Science o Lilacs o literatura gris, frameworks de investigación, estructuración de pregunta clínica de investigación mediante marcos PICO, PECO, Spider, PEER, revisiones sistemáticas. Dime cuál es tu tema, pregunta de investigación o problema clínico que deseas consultar. Entonces, yo voy a ir construyendo con esta ayuda la idea que yo tengo. Entonces, yo ya había mencionado aquí que mi problema es que las taquicardias de complejos anchos, aquí voy a colocar taquicardias de complejos anchos, entonces aquí cierro paréntesis, le estoy explicando todo bien claro, son muy importantes aclarar su diagnóstico para dar adecuado tratamiento, voy a corregir los errores ortográficos, adecuado tratamiento. Si nos equivocamos, podemos complicar a los pacientes. Muy bien. Perfecto. Pregunta de investigación. En pacientes adultos con taquicardia de complejos anchos, ¿cuál es el mejor algoritmo diagnóstico comparativo para diferenciar taquicardias supraventriculares con aberrancia versus taquicardia ventricular? Muy bien. Taquicardia supraventricular con aberrancia, voy a aclararle acá qué es esto. Taquicardia supraventricular con aberrancia. Muy bien. Entonces le coloco aquí entre paréntesis versus taquicardia ventricular. No doy por sentado que él sabe esos términos, tengo que colocarlo claramente. Taquicardia ventricular. Muy bien. Entonces coloco aquí taquicardia ventricular, entre paréntesis, cierro acá. Y entonces le hago la pregunta pico. Adultos con taquicardia de complejos anchos, algoritmos diagnósticos. Muy bien. Comparar diferentes algoritmos y el resultado es este que estamos viendo acá. Taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular con aberrancia. Entonces, fíjate que ya había hecho esto yo. O sea, yo uso la inteligencia artificial como un coayudante, no para que me haga las cosas, sino que para que me perfeccione o me mejore lo que yo estoy pensando. Entonces, voy a compartirte mi problema
de investigación. Y la pregunta pico. Ayúdame a generar una estrategia de búsqueda lo más completa y sensible que me permita obtener todos los artículos relacionados con el tema de interés. Esta estrategia, hazla para una búsqueda en PubMed Mainline. Y entonces, 2 puntos, ya voy a copiar y pegar esta información de aquí, que ya la he pensado con mis compañeros, que ya la discutimos, que ya la craneamos, que ya hice un primer acercamiento, que con ese primer acercamiento, teniendo claras mis ideas, solo obtuve 16 artículos, pues entonces vamos a mirar cómo podemos estructurarla de una mejor manera. Entonces aquí copio y aquí pego esta información. Y le digo, ayúdame a construir una búsqueda lo más amplia, lo más extensa para PubMed. Entonces, mira lo que nos dice acá. Excelente pregunta de investigación. Para diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia en pacientes con taquicardias de complejos anchos, la sensibilidad es clave para evitar omitir literatura relevante sobre los diversos algoritmos validados o emergentes. Por ejemplo, Brugrada, Berecki, Pava, Santos, Basel, Lit, Algorithm, etc. Como bibliotecario médico, porque tú ya le diste la función que quieres que él actúe, como bibliotecario médico he estructurado una estrategia de búsqueda exhaustiva en PubMed y Mainline, combinando términos MESH, lenguaje controlado, y palabras claves en texto libre. Entonces aquí están texto libre, palabras claves en texto libre, con truncamientos y operadores booleanos, OR, intramódulo, AND, intermódulo. Estructura de búsqueda por bloques. La estrategia combina 3 bloques conceptuales principales. El bloque de condición o entidad clínica, que son taquicardias de complejos anchos, taquicardia ventricular y supraventricular con aberrancia o con bloqueo de rama. El bloque de herramienta diagnóstica. Yo quiero un algoritmo, un criterio, una regla de decisión, escalas o modelos predictivos. Y el bloque de diagnóstico diferencial, precisión diagnóstica, en donde quiero criterios de diferenciación, sensibilidad, especificidad y predicción. Cadena de búsqueda para PubMed, copiar y pegar. Entonces vamos aquí a copiarla y a pegarla aquí para que ustedes vean cómo él obtuvo esta búsqueda de información. ¿Todos lo están viendo en la pantalla? ¿La hagamos grande o todos ven bien? ¿Sí se está observando o no se está observando? Sí, se está observando. Fíjate cómo a partir de la primera idea básica, fundamental que yo tenía, mira cómo este experto bibliotecario en información médica nos produjo esta información. Taquicardia ventricular es una palabra MESH, OR taquicardia supraventricular es una palabra MESH, OR electrocardiografía es una palabra MESH, OR Blunden-Brush block es una palabra MESH, o White complex taquicardia en el título o en el abstract es una palabra MESH. No, esta no es una palabra MESH, aquí no lo está utilizando como palabra MESH. O White complex taquicardia, título o abstract, o Broad complex taquicardia, título o abstract. O sea, las que no se acompañan de MESH es porque son términos que no son MESH, pero que podrían servir para encontrar el artículo. O Broad complex taquicardia, o White QRS taquicardia, o White QRS taquicardia, o Broad QRS taquicardia, o Broad QRS taquicardia en título o abstract, o WCT en título abstract, o WCTS en título abstract, o taquicardia ventricular y supraventricular taquicardia, o aberrantes, o bloqueo de ramas,
Y fíjate, todo esto se abrió paréntesis, cerró paréntesis, es el primer componente, o sea, el componente de las características que yo quiero mirar. Y el segundo componente es algoritmo, palabra mesh, o técnicas de soporte de decisión, o indicadores de estado de salud, o valores de test predictivos, o algoritmos en títulos ya están, o criterios, o criterion, o regla, o score, o scoring, o flowchart, o stepwise, o decision tree, o Brugada, o Wekery, o Basel, o Pava, o Santos, o Limlit. Entonces, fíjate que ahí nos incluye, yo quería ver taquicardias ventriculares, taquicardias supraventriculares y toda esta gama de taquicardias de complejos anchos y quería mirar algoritmos, scores o por criterios ya preestablecidos como tal. ¿Y qué quiero hacer con eso? Diagnóstico diferencial o sensibilidad o especificidad o reproducibilidad de resultados o diferenciación de diagnósticos, ya sea aquí en título o abstract, o distinción o exactitud diagnóstica o sensibilidad, especificidad o exactitud comparativa o cabeza a cabeza o validación o comparaciones con el truncado que es comparison, comparate, etcétera. Entonces, sí se dan cuenta cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar como un experto para afinar nuestro trabajo científico. Vuelvo a insistir, no es que él nos haga la tarea, es que nosotros tenemos que orientarla para que nos ayude a concretar y a perfeccionar nuestras ideas. Acuérdense que con la anterior búsqueda básica de lo que teníamos en nuestra cabecita y con la experiencia de lo que teníamos hasta ahora, encontramos 16 artículos. Vamos a mirar, copiar y pegar toda esta información y vamos a copiarla y pegarla aquí en el buscador de PubMed, que lo tenemos, a ver, ¿dónde es que está PubMed? ¿Dónde lo pusimos? Aquí. Vamos a, fíjate que teníamos 16 artículos encontrados. Vamos a borrar esto y vamos ahora aquí, copiar y pegar, y a buscar con esa búsqueda ya más estructurada cuántos artículos podríamos pasar a partir de 16, que fue nuestra primera búsqueda. ¡Wow! Una búsqueda bastante, mucho más amplia. 26.425 resultados. Esto puede tener sus más y sus menos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces podríamos tener una búsqueda muy sensible, pero puede ser una búsqueda que en un momento determinado nos pueda arrojar información que no es válida como tal y que podamos en un momento determinado no tener el tiempo suficiente ni tener las herramientas suficientes para poderla realizar. Sin embargo, pasamos de 16 artículos a 26.425 artículos. Yo puedo ir refinando esta búsqueda y le puedo decir a la inteligencia artificial lo siguiente. Gracias por tu esquema de búsqueda. He pasado de encontrar 16 artículos a más de 26.000 artículos. Esto me limita mi tiempo de búsqueda y la viabilidad del proyecto, dado lo extenso y muy sensible de la búsqueda. ¿Podrías hacer una modificación para que la búsqueda conserve sensibilidad, pero mejore en especificidad? Punto. Agradezco
una nueva estrategia de búsqueda que tenga en cuenta lo mencionado. Listo. Entonces vamos a mirar, porque fíjate que fue tan extenso, que a veces es casi que inviable que ustedes revisen 26.000 artículos en esta semana para que puedan llevar a cabo la tarea. Entonces dice, entiendo perfectamente la situación. Una búsqueda con más de 26.000 resultados es inmanejable para una revisión sistemática o un proyecto de investigación estándar. Esto ocurre porque el bloque 1 introdujo términos muy amplios, por ejemplo, electrocardiografía. Electrocardiografía nos involucra todo lo publicado en electrocardiografía. Solo trae cientos de miles de citas en combinaciones generales y el bloque 3 usó términos muy difusos como compar. Para lograr un punto óptimo de la curva ROT de búsqueda bibliográfica, alto rendimiento y precisión sin perder sensibilidad clínica real, he rediseñado la estrategia aplicando las siguientes técnicas bibliotecológicas de optimización. Eliminar mesh demasiado generales. Removí electrocardiography, removí Blunderbush Block. Restricción de campos específicos. Los términos de texto libre ahora buscan preferentemente el título y resumen, o sea, el abstract. En el campo de título explícito para concepto de clave de comparación. Indexación mayor mesh. Aplicamos el tag de tema principal a las taquicardias para descartar artículos donde sean una mención secundaria. Y anclaje conceptual obligatorio. La estrategia exige que el artículo mencione explícitamente la diferenciación o discriminación o la presencia de algoritmos criterios específicos aplicados a taquicardia de complejos anchos. Entonces, miren lo que nos convirtió esta búsqueda un poquito más específica. Vamos a mirarla acá para que ustedes la vean. Vamos a mirar la segunda búsqueda. Aquí la voy a colocar. ¿Sí están viendo bien la pantalla, chicos? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces mira lo que pasó. Ahora la convirtió taquicardia ventricular como un referente mayor, o taquicardia supraventricular como referente mayor, taquicardia de complejos anchos en el título o abstract, o taquicardia de complejos anchos, o taquicardia amplia de complejos, o complejo QRS taquicardia, o Y complejo taquicardia, o YCT taquicardias, y algoritmos o técnicas de soporte de decisión, o criterios o reglas, o score o scoring, o flowchart, o statewise, o Brugada, o Berecki, o Basel, o Pava, o Santos, que son los criterios más tradicionales, o Linlead, y diagnóstico diferencial, sensibilidad, especificidad, diagnóstico diferencial o diferenciación o distinción, o diagnóstico de exactitud, o campo diagnóstico, o mal diagnóstico, o aberrancias, o bloqueograma. Vamos a mirar. Habíamos arrancado con 16, pasamos a 26.000, pero él ya nos dijo que había metido unos términos demasiado extensos. Vamos a mirar si esta nueva búsqueda nos arroja una mejor información. Entonces nos vamos acá, borramos estas que eran 26.425, colocamos esta acá y le decimos, hazme una búsqueda más específica. ¡Wow! Ya la cosa, él dice que una palabra que se llamaba supraventricular con aberrancia no la encontró, pero es una cosa mucho más manejable, 909 resultados. 909 resultados que son más manejables y que uno tiene que empezar a ir seleccionando uno a uno y leyendo el abstract para mirar si ese abstract correspondía o no correspondía a lo que le interesa. Entonces uno, por ejemplo, miremos acá los 10 primeros. Dice acá un algoritmo simplificado integrado de clínica y electrocardiografía para diferenciar taquicardias de complejos anchos, el algoritmo de Basel. Esto sí sería interesante para nosotros, para lo que queremos. Nuevo algoritmo usando solamente la derivación ABR para diferenciar el diagnóstico de taquicardia de complejos anchos. También es de Berecki. Muy bien. Dice taquicardias de complejos anchos, diferenciación, una perspectiva histórica. Bueno, sí, hay que mirar qué se ha hecho hasta ahora. Diagnóstico diferencial de taquicardias de complejos estrechos, regulares, diagnóstico diferencial, pero fíjate que este es de taquicardia de complejos estrechos. Este no nos interesa, porque a nosotros nos interesa taquicardia de complejos anchos, este no lo voy a seleccionar. Aproximación general a taquicardia de complejos anchos, este podría ser de utilidad. Muy bien. Removiendo la complejidad en taquicardias de complejos anchos, bien, interesante.
Diferenciación de taquicardia de complejos anchos, una reaproximación al estado del arte, sí, nos podría servir. Muy bien. Después, fórmula de taquicardia de complejos anchos, un algoritmo novedoso para diseñar diferenciación automática. Bueno, podría servir. Y así uno va seleccionando los que potencialmente pueden servir solamente mirando el título. Esta es supraventricular, no nos interesa tanto. Esta es diferenciación de taquicardia inapropiada del nodo sinusal, tampoco nos interesa tanto. Bueno, entonces ya seleccioné unos. Ahora, lo que necesitamos mirar, porque solo lo he visto por el título, entonces yo quiero que me desplace opciones. Opciones es que, que me lo muestre en forma de abstract. Lo muestre en forma de abstract. Porque el abstract sí me permite ver mucho más allá de solamente el título. Y entonces con abstract yo empiezo a mirar, empiezo a ver entonces el background, los objetivos, los métodos, los resultados, las conclusiones, las palabras claves, los comentarios que han podido hacerse de otros artículos al respecto de ese mismo, y así sucesivamente. Y entonces yo ya tengo una mejor orientación de cuáles son los artículos que me pueden servir. Entonces supongamos que estos artículos, que ya los vi en abstract, lo ideal es, si tengo disponibilidad de tiempo, es mejor seleccionarlos incluyendo no solamente el título, sino también incluyendo de una vez el abstract, ¿no? Entonces, listo, estos son los que me sirven. Fíjate que hay links de full test. Yo puedo tener el full test de muchos de ellos que están disponibles, fíjate, y de manera gratis. Esto que el artículo no solamente está con abstract, sino lo tengo disponible de manera gratis, o sea que yo los puedo seleccionar y después puedo, clipeando ese link, teniendo la información de esos artículos en formato completo. Fíjate, el Sevier, después de unos años, libera los artículos y los deja libres, los deja gratis. Tienen un tiempo en donde no son exclusivos para los suscriptores, pero fíjate que en muchas ocasiones ustedes tienen gran parte de la información en texto libre para poder revisarlo. Entonces, supongamos que escogí estos, entonces yo digo, esos son los que me interesan. Entonces yo los puedo guardar. Entonces seleccióneme cuáles, seleccióneme esos 7, guárdemelos en formato de resumen o en formato de abstract con texto. Entonces yo creo una fila. Entonces aquí tengo ya guardada esta información, los puedo guardar de esta manera o los puedo enviar aquí, los puedo enviar a mi bibliografía, mis colecciones, yo puedo crear colecciones. Aquí es muy importante que ustedes creen su acceso a PubMed. Para poderlo guardar en sus colecciones dentro de PubMed, ustedes tienen que crear un acceso. Entonces, usted tiene que loguearse. Y entonces dice usted, ¿con qué se puede loguear? Loguearse con el ORCID, si ustedes tienen ORCID, que es una clave de investigación, o loguearse con otras opciones. Entonces, loguearse con otras opciones es con Google, con su cuenta de Google se pueden loguear, con su cuenta del Instituto Nacional de Salud se pueden googlear. Por ejemplo, yo me puedo googlear con el ORCID para crear un link. Entonces yo digo, yo tengo mi ORCID, entonces por favor, este es mi ORCID, mi password. Entonces ya puedo hacer que toda la información que yo esté, me autoriza que PubMed utilice mi información. Sí, PubMed puede tener acceso a mi información. Entonces yo ya tengo la posibilidad de que toda la información que pueda yo estar haciendo la pueda guardar en mi bibliografía, por ejemplo, o pueda guardar información de las búsquedas que yo estoy haciendo en un momento determinado. Entonces, todo esto y que siga al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Muy bien, perfecto. Y aquí está mi cuenta, mira, mi cuenta de Oscar Leonel Ochoa Orcid. Es mi cuenta, ¿ok? Entonces, aquí ya creé mi cuenta o ya tengo mi cuenta, ya estoy logueado. Muy bien. Entonces, ya puedo volver a lo que estaba haciendo. A ver, volvamos a donde yo estaba previamente. Volvamos. A ver, aquí está PubMed.
Coloquemos otra vez toda la información que yo estaba buscando. Y ya volví ahí a mis 909 resultados. Y entonces yo puedo decirlo, envíeme esta búsqueda que yo hice, envíeme a una colección, por ejemplo. Entonces va a guardar toda la búsqueda. Sí, voy a guardar todos los resultados. Y voy a crear una nueva colección. Y esta nueva colección la voy a llamar Y Complex Taquicardia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que yo me dediqué todo el día, toda esta parte, a revisar toda esa información, pero ya se me terminó el tiempo y ya me tengo que hacer otras cosas y no quiero volver a perder y volver a hacer la misma búsqueda que ya había hecho. Entonces, yo lo que hago es eso. Ya tengo mi cuenta en PubMed y ya tengo la posibilidad con mi cuenta de guardar toda esta información en una colección y puedo crear una colección que se llama Y Complex Taquicardia. Entonces, todo lo que hice lo adiciono ahí. O provea un único nombre de la colección. Entonces, para que me la acepte, entonces, taquicardia de complejos anchos. Yo sé que eso es taquicardia de complejos anchos y los adiciono y ya he adicionado a mi colección toda esta información. Así que cuando vuelva mañana o más tarde, ya puedo seguir trabajando en lo que yo estoy haciendo para que no se me pierda la información. ¿Ok? Bueno, esta es una forma que hemos hecho para optimizar la búsqueda y a partir de esta búsqueda de información selecciono los artículos que son de más importancia, de más interés para mi tema y posteriormente empiezo a buscar el full test y a empezar a leer y a empezar a extraer las ideas principales para construir mi marco teórico. ¿Cómo les pareció esta primera aproximación, chicos? ¿Les pareció interesante? ¿Les gustó? Sí, señor. ¿Creen ustedes que es útil para lo que ustedes están haciendo? Bastante, Doc. Genial. Profe, una pregunta. Sí. Para el tema, por ejemplo, de cerrar los rangos del tiempo de investigación, por ejemplo, tipo, no sé, ahí encontré algoritmos, yo también hice la búsqueda con usted, encontré algoritmos de mucho tiempo atrás. ¿Usted qué recomienda, dependiendo del tipo de investigación, uno cómo podría cerrar ese tiempo? De hecho, en PubMed tú puedes hacer limitaciones, puedes limitar por tiempos, por población. De hecho, uno de los videos que yo les mandé ahí les enseña cómo hacer la búsqueda de acuerdo a limitaciones. Pero en general, cuando usted va a hacer, por ejemplo, una revisión sistemática de la literatura, usted quiere tener en cuenta toda la información de todo lo que se ha publicado en todo el tiempo, o sea, no limita por tiempo. Pero si usted quiere hacer una actualización, por ejemplo, de una revisión sistemática de que ya fue publicada en el 2020 y que usted sabe que han salido más artículos del 2020 para acá, usted puede limitar, deme solo artículos publicados desde el 2020 hasta la fecha. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras. En general, cuando uno va a hacer un marco teórico, uno tiene que hacer un marco teórico lo más amplio posible. Porque usted quiere conocer la historia natural de todo lo que ha ocurrido durante esa investigación y quiere ser parte de la historia nueva de esa investigación. Entonces, lo ideal es no limitar por tiempos. Pero como te digo, si tú quieres es hacer una actualización de una revisión sistemática que ya fue hecha hasta el 2020 y quieres actualizar los últimos 5 años, pues puedes hacer limitaciones. Tú puedes limitar por solo idioma en inglés o solo población adulta o limitar por solamente humanos que no te den artículos de laboratorio, de ratones, etcétera. Entonces, todo eso yo creo que para la próxima charla de mañana vamos a ir profundizando un poquito en límites y en buscar limitación. Sin embargo, en los videos que yo les mandé, ahí aparecen algunas cosas para hacer la limitación. O sea, ya tienen los elementos para jugar con hacer su propia búsqueda, considerando su pregunta pico y pedir que Gemini o ChatGPT o Claude te ayude, o Copilot o lo que tú quieras, te ayude dándole el criterio de que él se convierta en un experto bibliométrico, bibliotecario médico, para que te amplíe y te construya una búsqueda mucho más amplia. Y si es demasiado extensa, tú puedes pedir que por favor sea un poco más específica como tal. Preguntas. ¿Creen ustedes que ya están en condiciones de poder hacer una búsqueda más estructurada en PubMed Mainline para que a partir de ahí encuentren sus artículos para empezar a escribir su marco teórico y su planteamiento del problema? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ese es el trabajo que tienen que empezar a hacer los grupos y que yo voy a hacer el seguimiento en
en su Google, en su Word compartido, para que yo quiero ver cómo van avanzando, si tienen dudas me van preguntando, para que puedan optimizar esa primera etapa tan importante que es el marco teórico, el planteamiento del problema y la justificación de esta investigación. Bueno, chicos, creo que con esto hemos terminado por el día de hoy. Entonces, manos a la obra, nos vemos mañana a las 11 de la mañana a continuar con nuestro trabajo, ¿ok? Listo, chao. Doc, una pregunta. Pregunta, Juan. ¿Le llegó nuestro acceso de Word a su correo? Creo que Laurita Cortés me lo envió, ¿no? Sí. Sí, Ok, sí me llegó. perfecto. Nosotros pues ya más o menos tenemos una idea del planteamiento del problema. Sin embargo, nos gustaría que pues su merced nos orientara un poquito mejor sobre el enfoque metodológico. Teníamos pensado un estudio de cohorte retrospectivo. Sin embargo, pues sí hay que evaluar realmente lo de la viabilidad de, como tal, realizar el estudio. Bueno, muy bien, perfecto. Yo voy revisándoles y a medida que ustedes van escribiendo, yo voy metiéndome y voy haciendo comentarios, ¿ok? Perfecto, doctor, gracias. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 11. Muchas gracias. Bye, Muchas bye. gracias, profe. Bueno, un gusto. Chao. Gracias.